todos. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es un placer enorme recibirles en este panel Derechos y Justicia en Pandemia, los desafíos del rol judicial y fortalecimiento de las instituciones. Mi nombre es Cris Ruiz del Ferrier, soy parte del área de Estado y Políticas Públicas. Estamos aquí junto a Jorge Tireni y Laura Coelho, que también pertenecen a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y en este 6º Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas, como ustedes ya saben, desde el día de ayer, todo el día de hoy y mañana inclusive, vamos a estar compartiendo un espacio para reflexionar, para debatir, para comentar, pero sobre todo para trazar ciertos diagnósticos que sean un medio para pensar propuestas en materia de política pública en el convencimiento de la importancia del rol del Estado en este contexto pandémico y sobre todo también para pensar el escenario que se abre post-pandémico, ¿no? No solo a nivel de nuestro querido país, la Argentina, sino también a nivel regional e internacional. Y nos estamos dando este regalo tan grande de tener este panel de excelencia maravilloso con expositoras de lujo, para lo cual voy a darle la palabra a mis compañeros, en primer lugar a Jorge Tireni y luego a Laura Coelho para que puedan presentar no solo el panel, sino también a estas expositoras que, si bien no necesitan presentación, lo vamos a hacer simplemente a efectos formales. Jorge, bienvenido, te paso la palabra. Muchas gracias, Cris. Gracias a todos, a las participantes, que es muy interesante. Solo muy breve lo mío, destacar la importancia de incorporar estas problemáticas a un área como nuestra, que es el área de Estado y Políticas Públicas, que me parece que enriquece el debate, enriquece la expertise de nuestro de Flaxo en general y de nuestra área en particular, así que también muy contento por incorporar estas problemáticas al Congreso. Nada más, y adelante, Laura. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos. Hoy tenemos, como comentaba Cris, unas invitadas, unas expositoras de lujo. La verdad que les agradecemos especialmente Alejandra Gils Carbó, Graciana Peñafort y Cristina Camaño, quien no se encuentra presente en el Zoom porque está de viaje, pero nos envió su participación súper amablemente, así que también le agradecemos especialmente haber hecho ese lugarcito y participar también de este congreso. Alejandra Gils Carbó, ex Procuradora General de la Nación, actual directora de la carrera de Derecho de la Facultad de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y Graciana Peñafort, abogada, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado. Con ellas vamos a charlar sobre el rol de la justicia, los desafíos por delante, el fortalecimiento de las instituciones. Así que, si les parece, vamos a dar inicio. Dentro de lo que es el Zoom, quienes están participando, hacia el final, a través del chat pueden enviar sus consultas, dudas, preguntas. Lo mismo las personas que estén participando desde YouTube, también desde esa plataforma van a poder participar, y hacia el final vamos a ir levantando las consultas, los comentarios, las dudas. Así que muchísimas gracias a todos. Damos la palabra. Alejandra, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan, a los que están presentes. Como siempre, por supuesto, agradezco mucho la invitación, me encanta participar en las actividades de Flaxo. He participado de Flaxo como alumna, después como profesora, y la verdad que no me quiero nunca, así que pueden seguir invitándome. Bueno, hoy nos toca, en este panel que además me encanta compartir con Graciana y con Cristina, que son un lujo de mujeres luchadoras, sobre derechos y justicia durante la pandemia. Y sabemos que cuando hablamos de pandemia y justicia, el balance es necesariamente negativo. Lo que se dio después de más de un año y medio es que la pandemia profundizó las desigualdades a nivel global, y sobre todo en aquellas regiones más desiguales, como lo es América Latina. Según un informe de la CEPAL del 2017, de los 10 primeros países que tienen mayor brecha entre el 1% más rico y el resto de la población, de esos 10 países, 7 son latinoamericanos. Mayor desigualdad incluso que en África, que hay más pobreza, pero menos desigualdad.
Y esto se vio reflejado en la pandemia, donde la contracción del Producto Bruto en la región en 2020 promedió el 8%, frente a un promedio mundial del 4,4%. Según la Organización Mundial de la Salud, ha sido mayor la mortalidad por COVID de adultos jóvenes y de mediana edad en países en desarrollo. Ha sido mayor el retroceso educativo. UNICEF estimó que en 2020 el 97% de los estudiantes estuvo privado de su educación habitual en la región, lo que significó mayor deserción y retroceso en la inclusión educativa. Hubo mayor desempleo, aumento de la pobreza y marginalidad. Y el acceso a las vacunas sabemos que ha sido desigual para los países de menores recursos. ¿Y cuál fue el rol del sistema judicial durante estos años? Que es el tema que hoy nos convoca. Y bueno, lo podemos ver de distintas perspectivas. Y vemos la más sencilla, por ejemplo, comparando con otros poderes del Estado lo que fue el compromiso de presencialidad. Mientras el Poder Ejecutivo no pudo abandonar la gestión, no solo del personal de salud, principalmente, sino también en áreas ejecutivas, sobre todo de los grandes responsables. Hubo mucho teletrabajo porque no había servicios públicos habilitados de la misma manera, pero hubo trabajo en los territorios que no se pudo abandonar. Mientras las organizaciones sociales también continuaban comprometidas en los comedores barriales, logrando asistencia para personas que habitan en territorios segregados, villas y asentamientos. El Poder Judicial se mantuvo en general bastante inactivo. Primero decidió una larga licencia, y luego comenzó una actuación por sistema digital, un sistema anacrónico, o sea, todo el dinero colectado en tasas de justicia no ha servido para que el Poder Judicial tenga un sistema ágil de acuerdo a los tiempos y transparente además. Y esto, pese a los grandes esfuerzos que han realizado muchas trabajadoras y trabajadores, juezas y jueces, realmente causó muchas demoras. No hace mucho, hace un mes más o menos, o dos, pónganle, se decide la presencialidad. ¿Y qué pasa? Cada tribunal, corporativamente, decide cómo lo cumple. Conozco una sala de cámara que decidió que solo iba a ir al tribunal una persona del personal de maestranza. Todo el resto no asiste, siguen en sus casas. Muchos pensarán, bueno, hay razones sanitarias, porque hubo más hacinamiento, y es cierto, hay mucho hacinamiento en los edificios judiciales, pero yo nada más les pongo un ejemplo con alguien que nos acompaña en este panel. Todavía no sabemos si por video presencial, veremos cómo le toca el uso horario. La jefa de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, jamás dejó de cumplir un solo día su larga jornada horaria en la AFI, desde donde realizó una tarea saneadora, casi diría revolucionaria en cuanto a la ética y a la transparencia, reconduciendo los servicios de inteligencia a sus fines lícitos, legales y adecuados al interés nacional. ¿De qué hicieron durante todo ese tiempo los ministros de la Corte Suprema? ¿Estaban concurriendo a trabajar? No. ¿Y hay alguna diferencia entre ellos y Cristina? ¿Por qué no pudieron ir? Cuando estuvieron en sus casas, ¿estuvieron planeando algún tipo, presentando algún plan para mejora de la eficiencia del acceso a la justicia? No estamos enterados, no. Nos enteramos de algún espectáculo reciente de pugna por el poder. Sin embargo, la actuación de la justicia en general mostró lo que tiene, y a mí siempre me gusta destacar, que son sus dos caras. Hay dos caras, como dos paradigmas que conviven y coexisten dentro del sistema judicial. Por un lado, aquellas trabajadoras y trabajadores, juezas y jueces, más comprometidos con los derechos
de las personas que estuvieron presentes para otorgar prestaciones urgentes, para lograr acceso a la salud, a medicamentos, a través de acciones. Podemos recordar el caso Álvarez, un amparo que se promovió con relación a la Villa 31 para lograr el acceso al agua potable, y luego se expandió al resto de las villas, pidiendo costas sanitarias, mayor fortalecimiento de los comedores y otros beneficios sociales. Y esto es algo que me gusta también destacar cómo nace esta especie de fisura dentro de un sistema conservador de estos agentes que abrazan esas necesidades sociales como un compromiso. Muchos son aquellos que se formaron en la defensa de los derechos humanos en los juicios de lesa humanidad. En estos días, ayer o hoy, nos dio la noticia de una importante condena a los directivos de Ford por su participación en la dictadura. Personas verdaderamente comprometidas con los derechos y con la democracia. Aquellas defensorías o dependencias del Ministerio Público Fiscal que realizan acciones en los territorios, acciones colectivas, individuales, y obtienen acciones, medidas urgentes en situaciones de necesidad, ante corte de servicios públicos, situaciones de calle, son una parte del sistema judicial que nos da esperanza de que hay otra justicia posible. Pero hay una justicia dominante, hegemónica, que es aquella representada por los puestos de más poder, donde parece que seleccionamos a esa clase de personas, que se mantuvo replegada en sus déficits estructurales. El anacronismo, el clasismo, el predominio de la burocracia, y algo que llamo una visión unidimensional del derecho, que esquiva las realidades sociales. ¿A qué llamo unidimensional? A pensar que el derecho es lo que dice la norma, lo que dice la ley, y que todo gira alrededor de interpretaciones abstractas, que son las que prevalecen en los fallos, en la enseñanza universitaria, en la mayoría de los libros y doctrina jurídica. En cambio, una visión multidimensional exigiría un abordaje multidisciplinario de los fenómenos jurídicos, que es el que además exige la complejidad de la sociedad actual. Una sociedad globalizada, con un grado de concentración económica, con un grado de desborde del predominio del capital financiero, con esa desigualdad profundizada en las últimas décadas, exige actores judiciales que conozcan esas realidades y que examinen y apliquen el derecho desde esas perspectivas. ¿Hay acaso alguna capacitación que se brinde desde las autoridades para preparar a los funcionarios y magistrados en esos desafíos del siglo XXI? En mi época de mi gestión había, otros no he conocido. Esos temas se esquivan. Sin embargo, estamos en momentos en que no es posible un sistema judicial con los ojos vendados. Una visión multidimensional del derecho exigiría abordar perspectivas sociológicas, económicas, históricas. Por eso yo hice una maestría de Economía Política Argentina en Flaxo. No fui a hacer un doctorado donde nuevamente me enseñan más de lo mismo en la universidad a la que concurrí, porque no me individualiza. Esta posibilidad que se daría de producir derecho vivo y en acción no es una cuestión teórica. Se refleja directamente en la ineficiencia, en el clasismo, en este anacronismo y predominio de la burocracia. Y es la raíz de muchos de los males. Es necesario deconstruir ese pensamiento jurídico descarnado, y esto se construye con políticas.
con políticas que deban ser implementadas de los poderes, como por ejemplo la de introducir la interdisciplina, integrando antropólogos, sociólogos, economistas, contadores, médicos, psicólogos, trabajadores sociales. Es algo que hice durante mi gestión. ¿Y saben lo que sucedió? El principal gremio judicial identificó esta categoría como paracaidistas. Hacían incluso afiches de los paracaidistas y pedían su despido, porque supuestamente le estaban quitando no sé qué sitio a otro trabajador judicial. La primera vez que vi un gremio que pida el despido de los trabajadores. El sistema se resiste a los cambios. Y cuando se resiste a algo, hay que prestar atención a eso, porque quiere decir que eso es bueno y que esta perspectiva unidimensional es una trampa que persigue reproducir un sistema judicial y de derecho para la dominación. También este criterio multidimensional debería reflejarse en los criterios para la selección de los jueces, donde la participación en actividades comunitarias, en proyectos territoriales, constituye un antecedente que dé puntaje. Esto de contar los puntajes de los pergaminos, que más tienen, que además también profundiza el clasismo, porque están esos posgrados, doctorados en el exterior del país que duran menos, pero que salen mucho más. Es necesaria la política de una verdadera paridad de género en los puestos de mayor poder. Si entramos al mapa de género de la Corte, a discusión de cualquiera, se va a ver que hay un 46% de mujeres y un 54% de hombres. Esa cifra es engañosa. Si se desagrega buscando quiénes están en los puestos de mayor poder, miembros de tribunales supremos, jueces de Cámara y de primera instancia de los tribunales federales de todo el país, que son los que tienen las causas más importantes de corrupción, de crimen organizado, narcotráfico, trata, contrabando, crimen económico, transnacional. Solo el 25% son mujeres. Entonces, cuando cualquier partido está postulando a un hombre a un cargo principal, como el de un miembro de la Corte Suprema o de la Procuración General, si nos consideramos feministas, debiéramos decir algo. Si no, estamos consintiendo la reproducción de la dominación patriarcal a través de la justicia. Y sobre todo, lo que podría generar un cambio es generar políticas de instancias de participación comunitaria, ciudadana. Cuando uno habla a los abogados de participación ciudadana, enseguida piensa en el juicio por jurados. No estoy hablando de esa instancia tan formal. Estoy hablando de los actores sociales, que son los que tienen capacidad para evitar que se reproduzca más de lo mismo. Muchos de ustedes habrán estudiado a Anthony Giddens, un sociólogo con gran influencia en el pensamiento por su teoría de la dualidad de la estructura. Y Anthony Giddens decía, la acción social tiene dos elementos. Uno es la estructura, que son los aspectos más estables de la sociedad, los que permanecen en el tiempo, como podría ser la organización judicial, las leyes, las instituciones. Y el otro elemento de la acción social es la conducta humana. La conducta de todos esos actores que de adentro o de afuera participan a través de actividades y prácticas reproduciendo esa misma estructura. A veces de manera inadvertida, a veces provocando consecuencias indeseadas, pero que son parte inevitable de ese sistema. A menos que, como también dice Giddens, porque el ser humano tiene un libre albedrío, que elijan generar un antagonismo para producir un cambio. Y a esas personas, a esos sujetos,
los llama los actores sociales. ¿Cuáles serían? Los sindicatos, las organizaciones populares, los movimientos populares, las organizaciones sociales, los movimientos campesinos, los movimientos feministas, LGTBIQ+. Fíjense que cuando la justicia hizo cambios, y yo hablé antes de los juicios de lesa humanidad, de todos esos agentes judiciales, magistrados que abrazaron ese activismo por los derechos sociales, fue una acción de adentro hacia afuera, generada por los activistas de derechos humanos, las organizaciones, las madres y las abuelas, generada por aquellos que luchaban desde las organizaciones promoviendo acciones colectivas para que el derecho progrese en aquellos aspectos en que el Estado estaba siendo ausente. Por eso la única forma de lograr es que autoridades que desarrollan políticas en la justicia den lugar a esa participación, como vimos en su momento, no me voy a explayar sobre esto, en toda situación en que creamos un nuevo dispositivo de acceso a la justicia, y por eso es que todavía no pudieron ser dejados sin efecto, aunque cambiaran las cabezas. Esa participación social es una acción necesaria, porque cada vez que se plantean reformas judiciales, multiplicando juzgados o dispositivos que van a llevar a las personas a acceder a más de lo mismo, con una mirada endógena de volver a reproducir las cosas como están, no va a cambiar nada. Y retomando el tema de la pandemia, porque me invitaron para eso, voy a dar un ejemplo de un fallo de la pandemia, de una acción, digamos, de lo que llamo justicia dominante y hegemónica. Es una de las mejores muestras de esta visión unidimensional que digo, pero también una de las mejores muestras de cuál es el norte, ¿no? De cuál es el norte al que nos están guiando. Y me voy a referir al fallo de la Corte sobre clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de que el tema principal del fallo, desde ya les adelanto que no son las clases presenciales. Es más, ese fallo sucedió en un contexto muy distinto al de ahora. Había entonces 60.000 muertos, había entre 400 y 600 muertos diarios, había una ocupación del 75% de las terapias intensivas en la ciudad de Buenos Aires, cuando el Poder Ejecutivo dictó un decreto suspendiendo las clases presenciales y la ciudad de Buenos Aires hace una acción para desconocer ese decreto, que era una medida provisoria, que en definitiva no hubiera suscitado tanto escándalo, no era para siempre, pero en fin, bueno, se llegó a esa instancia de discusión. ¿Qué es lo singular de este fallo de la justicia hegemónica? Que el tema que había que analizar, o sea, las clases presenciales, no se menciona mucho, no es lo principal, no se desarrolla. En ningún momento, como corresponde al derecho abstracto y externado, jamás se mencionan estos datos que yo acabo de dar, que los tengo anotados desde el día que vi el fallo y me anoté cómo eran las cosas en ese momento. Lo de los muertos, la situación sanitaria, nada. No, de eso no se dice. Hay un voto, el voto Rosenkranz, el voto principal, el primero de Maqueda Rosati, no dice nada. El voto de Rosenkranz habla algo de salud, pero como una política pública, no como un derecho a satisfacer, como un atributo de la persona. Y Lorenzetti tiene, más entrenado en venir de una corte prestigiosa en 2003, habla de un capítulo de derecho a la salud, tiene un capítulo de derecho a la educación, pero zanja ese conflicto de bienes jurídicos diciendo algo así como: la función del tribunal es preservar la paz social considerando los consensos sociales vigentes. Nunca entendí, será una encuesta de la cara, o sea, no lo de la Constitución y la ley vigente que debe aplicar el juez. ¿Y a dónde llega después de esto? Lo que querían llegar, a desarrollar toda una argumentación exhaustiva, donde, por ejemplo, en el voto principal, dicen que según la Constitución, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad constitucional federada.
que la Constitución Nacional no dice nada, absolutamente nada de eso. Ni siquiera se llama autónoma en la Constitución. ¿Y dónde va? Bueno, a veces un salto de garrocha a unas palabras de Alberti, que siempre son tan prestigiosas y elegantes, y dicen, citando a Alberti, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos. Los poderes de la nación son delegados y definidos. Sí, perfecto, con relación a las provincias. Salto de garrocha para el otro lado y llegan a la conclusión de que la ciudad de Buenos Aires es un actor pleno del sistema federal y la equiparan directamente a una provincia. Qué raro, ¿no? Porque la Constitución no dice eso, y es bien claro. No la llama provincia, la llama ciudad. No tiene un gobernador, tiene un jefe de gobierno. No tiene una constitución, tiene un estatuto organizativo. Porque los constituyentes lo quisieron dejar bien en claro. ¿Y por qué? Porque todos conocemos la historia de cuando en 1852 se reúnen las provincias en Santa Fe para dictar lo que hoy es la Constitución Nacional, para crear el Estado Nacional, con un objetivo estratégico que era federalizar la ciudad de Buenos Aires, para que se terminara la dictadura del pueblo, ese succionamiento de recursos de las economías regionales, de esa ciudad opulenta, siempre aliada al capital corporativo y comercial y financiero internacional. ¿Qué hace Buenos Aires ante eso? Se separa de la Confederación, forma un Estado aparte. Y esto dura como casi 10 años hasta que se incorpora en el 61, si mal no recuerdo, en 1861. Entre medio hubo patriotas que dieron su vida en batallas como Cepeda y Pavón para lograr la unidad nacional, que finalmente se realiza cuando la Ciudad de Buenos Aires acepta su federalización para evitar que hubiera privilegios, un privilegio tan grande a su favor respecto de las provincias. Y nadie se olvidó de eso cuando se reformó la Constitución en el 94. Claramente se diferencia la situación de las provincias que tienen poderes originarios que delegaron a la nación para crear el Estado Nacional allá en el 52, del 94, cuando dice, sí, creamos la ciudad de Buenos Aires con una autonomía administrativa, da a entender, no la llama autónoma, pero habrá una ley que establezca qué es lo que la nación le da y qué no le da. O sea que está clarísimo que no tiene poderes originarios, como dice el fallo. Y ustedes dirán, bueno, qué aburrido, esto de los abogados, siempre hay las cosas. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué se busca borrar 200 años de historia y reescribir la Constitución? Bueno, porque es parte de la lucha de cierto sector, porque para lograr que la Ciudad de Buenos Aires maneje, no solo recupere el puerto de Buenos Aires, por donde pasa el 85% de las exportaciones que van al norte, de las importaciones que van al norte, de las exportaciones que salen de nuestro país, sino además manejar recursos, dispositivos estratégicos que hacen al poder corporativo y financiero y que pueden limitar o expandir el desarrollo de nuestro país. Por un lado, lograr el traspaso de los tribunales nacionales comerciales, donde les puedo decir yo, que estuve durante muchos años, están poblados de causas de interés federal, de interés de todo el país. Las grandes sociedades de este país tienen su domicilio en Capital Federal. Yo ahí vi los concursos de Petroleras del Sur, de los viñedos de Cuyo, de todos los ingenios azucareros que alguna vez pasaron por concurso, las fábricas recuperadas de todo el país. Son temas que tiene la Justicia Nacional Comercial. Los quiere tomar la ciudad para poder tener una jurisdicción por todo el país y por sobre todo la causa Correo, que hace rato que la quiere tener. Los tribunales del trabajo, lograr el traspaso de los tribunales de trabajo, aquellos que creó Perón, que pasarían a la justicia porteña, donde podrían declarar incluso la inconstitucionalidad de la indemnización por despido, que según está diciendo hay que derogarla porque priva del acceso al trabajo a muchas personas, con esos argumentos tan fascinongos. Podrían tener un puño a los sindicatos interfiriendo en su funcionamiento, porque es una competencia laboral. Quedarse con la Inspección General de Justicia Nacional, donde también está el registro de las sociedades más importantes
del país en las áreas productivas y financieras, donde por fin podrían tener un registro libre para las sociedades offshore, que fue lo que hizo Macri cuando estuvo en estos últimos años, liberalizar lo que el inspector Nissen había regulado y que ahora volvió a regular. Y bueno, lo que también dije al inicio, reapropiarse del puerto, a punto tal que ese estatuto organizativo de la ciudad vuelve a poner el puerto de Buenos Aires como un bien local. Entonces, esta ciudad unitaria de Buenos Aires lograría de esa manera el manejo de recursos estratégicos de interés federal de todo el país, tendría un Tribunal Superior porteño, manejado con bastante poca transparencia para decidir causas fundamentales que atañen a los trabajadores, a todos los consumidores, a la transparencia y a la información que tendríamos de las sociedades comerciales y que permitirían saber si hubo vaciamientos, que permitirían saber con quién se está contratando, que permitirían fijar la responsabilidad. Y ahí se entiende entonces cómo un Tribunal Supremo, que es el máximo intérprete de la Constitución, llega a desinterpretarla. La ciudad de Buenos Aires no tiene poderes originarios, como le quiere atribuir el fallo con un malabarismo de palabras. En el medio de tanta muerte, en el medio de tanta pérdida de vidas, de tanto sufrimiento, de tanto sacrificio de los trabajadores, de los médicos, del sistema de salud, sin embargo no perdió la oportunidad de dar una puntada acá, pero pese a este malabarismo de palabras, la ciudad no tendrá poderes originarios, no los tiene, porque el derecho en definitiva no es lo que dice tal o cual juez. El derecho está construido con la lucha de los pueblos, y eso sostén. Y yo sé que algunos pensarán, bueno, no es así porque vemos cada cosa, pero si tomamos distancia y vemos el curso de la historia a lo largo de los siglos, vamos a ver que la lucha de los pueblos en la construcción del derecho es lo que prevalece. Hay que mantener la construcción de este sujeto pueblo y de las políticas públicas que den más apertura a esa visión endógena del sistema judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, nos quedamos con la lucha de los pueblos, que fue muy conmovedor para seguir pensando. Están algunas personas compartiendo algunos comentarios por el chat, hacia el final vamos a compartir esas ideas. Le damos la palabra a Graciana. Muchas gracias nuevamente por participar y te escuchamos. Bueno, primero y principal, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un lujo que me doy de poder participar en esta charla y con este panel, del cual estoy muy orgullosa, y debo ser honesta, me siento un poco una infiltrada. Soy el peticito que pusieron en la fila de los altos por casualidad. Pero bueno, agradezco, como peticita, agradezco la invitación y es un gusto. La verdad que el tema es súper convocante y yo voy a dar 2 o 3 ideas ejes sobre las que quiero hablar, que me parece importante dejar sentada. Vivimos en una sociedad desigual, brutalmente desigual, desigualdad que quedó evidenciada durante la pandemia. Y la pandemia hizo esto, resaltó las desigualdades estructurales con las cuales nos hemos acostumbrado a vivir. Es tremendo, nos hemos acostumbrado a vivir en sociedades que ven como todos los días largas colas de jubilados tienen que esperar para cobrar su jubilación, y no hacía nada para resolverlo. Y nos acostumbrábamos a ese espectáculo de los jubilados haciendo cola, porque eso también es parte de la sociedad desigual. Tuvo que venir la pandemia para que entendiéramos que esa cola era un potencial foco de contagio y un peligro para la sociedad en términos de salud. Recién ahí entendimos que era una barbaridad, lo que ya era una barbaridad aún sin pandemia, que era el maltrato al cual el sistema bancario somete a los jubilados de este país. Repito, la desigualdad no hizo sino acentuar las desigualdades, y déjenme decirles que en materia judicial, que ya es un sistema muy desigual, donde las altas y bajas son muy claras, están muy evidenciadas,
Yo siempre sostengo que hace falta mucho estómago para vivir y coexistir con esas desigualdades que vemos todos los días, quedaron aún más evidenciadas. Yo les voy a hablar desde dos lugares. Durante la pandemia a mí me tocó como directora de jurídicos del Senado permitir que el Senado, hacer posible que el Senado pudiera seguir sesionando sin generar mayores contagios. Para eso había un solo sistema, que era el sistema virtual. Cuando la vicepresidenta de la Nación me dio la instrucción de que presentara algo para que pudiéramos seguir sesionando, yo le sugerí presentar una acción declarativa de certeza donde se dijera con toda claridad que el Senado era dueño de interpretar sus propios reglamentos a los fines de poder disponer las sesiones virtuales. Porque en esta pandemia y en esta desigualdad teníamos un problema. Hubo quienes creyeron que la pandemia era una enorme oportunidad de hacer política, y se opusieron sistemáticamente a todas las medidas que preservaban, la salud de los argentinos y pretendían protegerlo. Y ahí, en materia legislativa, tuvimos una clara oposición de sectores de la oposición, precisamente, que primero reclamaban que teníamos cerrado el Congreso, y el Senado de la Nación en lo específico, y luego de reclamar eso y escribir enfervorizados artículos y editoriales para los diarios, pasaron a decir que no querían sesionar virtual. Llegaron al punto tal que se presentaron en la acción que presentó el Senado de la Nación a pedir que por favor no se le hiciera lugar. Finalmente conseguimos que nos hicieran lugar, pero déjenme que les cuente cosas que pasaron y que mostraban la desigualdad. En general, para el ciudadano común es complejo recurrir a tribunales. Ni les cuento lo que significaba recurrir a tribunales en pandemia. Yo les voy a contar una anécdota de estas cosas chiquitas que te pasan todos los días. Cuando yo fui a la Corte a presentar la acción, en la Corte no había habilitado una mesa de entradas. Solo porque hice un pequeño escándalo en la mesa de entradas cerrada, es que conseguí introducir, me decían, pero esto no corresponde acá. Le digo, mirá, es el derecho a peticionar ante las autoridades. En todo caso, si no corresponde, me lo tendrán que decir por sentencia. Pero yo tengo derecho a que me reciban este escrito. Es decir, cosas tan básicas como esas, dificultades, y les quiero decir algo, yo soy una abogada que está acostumbrada a litigar en la Corte Suprema. Imagínense a una persona, un particular que tenía que llevar un caso y no tenía mesa de entradas y no sabía a quién llamar y no sabía ante quién hacer el escándalo. Yo tuve la fortuna que lo sabía, que conocí esa. Eso es una desigualdad, porque está mal que yo pueda hacer algo porque hago un escándalo y que Juan, hombre común, no lo pueda hacer, ni pueda reclamar, ni se le reconozcan los mismos derechos, porque es desigual. Pero pasado ese evento, finalmente conseguimos que la Corte dijera, nos rechazó la acción, pero dijo lo que necesitábamos que dijeran. Yo he contado muchas veces, el modelo de juicio que trabajé fue el caso Marbury versus Madison. A veces hay que perder algo para conseguir lo que querés. Que nos digan que no, que la acción no corresponde, pero que dejen establecido que la Corte determina que el Senado es dueño de interpretar su reglamento. Eso era todo lo que necesitábamos para actuar, eso es lo que había pedido la vicepresidenta, y eso es lo que conseguimos que escribieran, pese a que rechazaron la acción. Una de esas veces que perdés, pero ganás. Yo rezaba que fuera así, porque mi cabeza corría riesgo si no, porque la idea del modelo fue mía, así que hubo que... Yo voy a ser honesta, decía por favor que estos señores se acuerden de escribir lo que hayan escrito. Pero como sea, yo no dejo de olvidarme que mientras muchos de los trabajadores del Estado llevaban adelante sus trabajos de modo teletrabajo, no presencial, los trabajadores de los supermercados seguían atendiendo las cajas y seguían reponiendo las góndolas. Y eso también es desigual. Es desigual que algunos trabajadores tengan más derechos que otros a preservar su salud. Y esa es una desigualdad estructural que no hemos logrado solucionar, y no vamos a desconocer lo actuado por las organizaciones sindicales durante la pandemia, que toleraron no solo el incumplimiento del decreto que impedía los despidos, sino además toleraron la reducción de los saberes de los trabajadores en el marco de la emergencia. Y eso es muy desigual, porque un principio básico es que para todos los que llevan adelante la misma tarea debe existir una igual remuneración, pero hubo un recorte selectivo en los haberes de los trabajadores que no fueron combatidos ni denunciados por parte de las organizaciones sindicales, y yo no puedo olvidarme de este
este detalle, porque ese detalle comprometió el pasar económico de muchas familias que dependen de sus trabajos y que tuvieron que tolerar una reducción de sus ingresos en una época en la que, asociada a la reducción de sus ingresos, venía asociado un crecimiento de los precios diametralmente opuesto, verificado también por la situación de pandemia. Una desigualdad que tampoco tenemos que acostumbrarnos y tampoco tenemos que aceptar. En tribunales también vimos algunas cosas extremas. Yo recuerdo con particular espanto los discursos punitivistas que leí en los diarios de la Argentina respecto a la eventual vacunación de los detenidos, como si las prisiones no fueran lugares de especial riesgo de contagio. Es decir, que estés detenido significa que tenés restringida la libertad ambulatoria, pero de modo alguno significa que tenés restringida ni el derecho a tu salud, ni el derecho al tratamiento, ni el derecho a las posibilidades efectivas de resguardo. Y en el marco de eso, miren qué contradictoria esta sociedad que tolera desigualdades, reclamaban por las medidas que ordenaban domiciliarias a personas que estaban detenidas en función de factores de riesgo que tenían esas personas, para que no estuvieran en establecimientos penitenciarios, donde no tengo que ocultarles que es imposible llevar adelante el aislamiento. Es decir, si se comparten baño y habitación con decenas de personas, es muy difícil llevar adelante las tareas de aislamiento que todos nosotros podemos llevar. Y en ninguna pena yo he visto que la sentencia diga que además de restringirle la libertad ambulatoria, se le prohíbe llevar adelante medidas de aislamiento. Pero esas eran las consecuencias básicas y de lo que sucede cuando estás detenido en cuarentena. Pero al mismo tiempo, y esto no es menor, había una reacción social no solo respecto a la posibilidad de desocupar un poco los establecimientos penitenciarios, sino al mismo tiempo de que los quienes estaban alojados ahí recibieran la inmunización que empezó a surgir con las vacunas. Es decir, en pocas palabras, estaban generando una suerte de prisiones con peligro de muerte, porque el COVID en las poblaciones penitenciarias es grave, difícil de combatir, y tampoco están acorde los establecimientos médicos de los establecimientos penitenciarios para tratarlo. Entonces era una suerte de condena a muerte, cuando tenemos claro que en nuestro país no está permitida la pena de muerte. Y esa pena de muerte no estaba determinada por ningún código que así la permitiera, reitero, en la Argentina no se puede, sino que además estaba impulsada por una suerte de sanción que una sociedad asustada tenía frente a la enfermedad, y que hacía extensivo a esos miembros de la sociedad que esa misma sociedad considera como descartables, que está bien esconderlos como quien esconde la basura debajo de una alfombra en los establecimientos penitenciarios, porque hay que recorrer los establecimientos penitenciarios de la Argentina para darse cuenta hasta qué punto es desigual los criterios de penalización. La cantidad de personas en situación de vulnerabilidad social, de inmigrantes ilegales, de mujeres, de niños en conflictos con la ley, es radicalmente opuesto a su situación económica y sociocultural. En pocas palabras, es raro que en la Argentina los poderosos o los que tienen dinero vayan presos, y sí es muy común que los sectores más vulnerables terminen ni siquiera con una sentencia, apenas con una prisión preventiva, enterrados en una cárcel durante años, sin que nadie se acuerde de ellos. Y esa es una forma de desigualdad que nos hemos acostumbrado a vivir los argentinos, y que también quedó tan en evidencia en la pandemia, precisamente cuando llevaron adelante las liberaciones de quienes tienen prisiones preventivas, que estaban mal presos, porque se supone que nadie puede estar preso hasta que no hay una sentencia firme que lo declara culpable. Bueno, esto se supone, esto es lo que dice la Constitución, esto es lo que dice la Corte Suprema, no es lo que dicen los tribunales, ni mucho menos lo que ejecutan. Y déjenme contarles un poco de cómo funcionó tribunales, amén de la anécdota de no haber mesa de entradas. Primero atravesamos una larguísima feria que interrumpió cientos de procesos que estaban pendientes. Y yo no me olvido que en la Argentina los procesos penales que están en estado de juicio oral no pueden suspenderse por más de 10 días. No tenían en cuenta ninguna feria extraordinaria. Cuando lograron reiniciarse, lo hicieron de modo virtual, cosa que yo en principio estoy de acuerdo, aunque debo hacer alguna salvedad. Yo hace poco tiempo tuve una indagatoria en la cual uno de los indagados no le funcionaba bien la conexión. Entonces el tribunal le dijo, apague la cámara para que se escuche mejor. Y toleré y pasé toda la indagatoria sin poder ver la cara del señor que estaba brindando la declaración, sin saber si estaba leyendo, sin saber si estaba declarando libremente. Es decir, el sistema virtual ha sido una solución, pero es una solución parcial que no resguarda alguna de las garantías básicas del proceso penal. Ni qué les quiero hablar de lo que ha sido
la realización virtual de juicios de otra naturaleza. Bien lo saben, por ejemplo, quienes llevan adelante los procesos laborales que requieren de una oralidad inescindible, no se puede subsanar en modo alguno a través de escritos. Pero sí tuvimos que litigar. Y también anécdotas de abogada. A mí me pasó que en un momento deciden que levantar la feria en un juicio, elevarlo a juicio oral, y el juez me dice, pida la prueba que quiere para la defensa. Y yo le digo, mire, doctor, usted no me puede obligar a mí que adelante mi estrategia defensista por escrito para que la vea el fiscal, porque yo tengo una estrategia, pero no, o sea, tiene que ser reservada necesariamente. Lo que usted está pidiendo es vulneratorio del derecho a defensa. Es como si yo le digo que le diga al fiscal que tiene acceso al expediente, yo no lo tengo, que me diga cuál va a ser su estrategia de acusación. Usted me diría que es una locura, pero no tiene ningún problema en pedirme que yo le adelante mi estrategia de defensa. A lo cual, a este planteo me dijo, bueno, vamos a digitalizar lo que usted diga y lo que no venga a consultarlo. Y lo que yo hice fue muy sencillo. Remití mi certificado, yo soy grupo de riesgo. O sea, yo no puedo ir a lugares donde haya mayor riesgo de contagio, por una sencilla razón. Si yo me contagio, es probable que no cuente el final de la historia. Cosa que tengo acreditada con un certificado médico. Y se lo mandé y le dije, mire, yo no puedo obligarme a ir a tribunales en pandemia a un grupo de riesgo. En mi trabajo no me exigen que vaya a trabajar. Y mire lo absurdo que es usted, yo no manejo. Usted quiere que yo, además, me tome un colectivo que no puedo tomar porque no soy trabajador esencial para ir a un lugar donde corro el riesgo de contagiarme. Eso fue litigar en pandemia. Litigar contra la tosudez de querer seguir con trámites que no se podían seguir. Y esto es un espanto. Y otra cosa que a mí me espantó del Poder Judicial en épocas de pandemia es cómo primó la arbitrariedad por encima de todo. Las cuestiones más absurdas que se hicieron también aprovechando la ausencia de los que circulamos, a veces desafortunadamente, en los pasillos de tribunales. Voy a hablar de dos causas paradigmáticas. Mesa judicial y la causa de espionaje que se investiga hoy en Comodoro Pi, que llevó adelante la AFI del gobierno anterior. Y es tremendo, porque piensen que en mesa judicial eran jueces de la nación denunciando las presiones de un gobierno sobre los que emiten las sentencias. Pasó sin pena ni gloria los valientes testimonios que han llevado adelante muchos de ellos, entre ellos Alejandra Gil Carbó, que se presentó en esa causa. O sea, estaban denunciando cómo el gobierno presionaba para determinadas sentencias y determinados resultados judiciales. Y la otra es aún más escandalosa, y esta a mí me espanta, que fue la investigación que comenzó en Lomas de Zamora, donde se daba cuenta de cómo había una fenomenal organización destinada a hacer inteligencia ilegal sobre políticos, jueces, fiscales, organizaciones sociales, algo espantoso. Pero voy a decir algo que me parece aún más espantoso. Aprovechando el poco movimiento de tribunales, simplemente no le dieron visibilidad a la causa. En esa causa, por ejemplo, muchos jueces han decidido no participar porque ellos mismos fueron espiados. Pienso en el caso de Irurzun, pienso en el caso de Capuchetti, jueza de instrucción que le tocó la causa y dijo no quiero intervenir. Pero más vergonzoso aún, son los jueces que han intervenido estando mencionados en la prueba. Y en esto voy a decir, pensemos la barbaridad que significa que Bertuzzi, denunciado por intervención y que aparece en el celular del secretario de Macri, Borinsky con visitas declaradas, Hornos con visitas declaradas, todos jueces que si leyeran claramente el Código Procesal no podrían seguir adelante con su intervención en esas causas y vergonzosamente, y pese a las recusaciones incesantes que hacen las partes, siguen interviniendo en causas en las que los señores están mencionados en la prueba. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que les quiero decir? Esas cosas pasaron porque en pandemia los periodistas decidían de qué publicar, aprovechando también que en los abogados en general no estábamos circulando tribunales. Esas son las cosas, la desigualdad informativa que ha permitido en materia judicial la pandemia. Por último, y no quiero extenderme más de lo que debo, me parece importante señalar que la pandemia también nos ha dejado algunas enseñanzas que es importante incorporar y profundizar. Primero, que si vamos a hablar de actuaciones por vía virtual y digital, tenemos que preocuparnos porque las redes funcionen y los sistemas funcionen. No les puedo decir el fastidio y el verdadero
la verdadera preocupación, que es tratar de llevar adelante un litigio de modo virtual cuando el LEX, que es la página oficial de la Justicia Nacional, se cae cada 3 minutos. Cuando te enterás por los diarios antes que por de los dictámenes de los fiscales o de las decisiones judiciales. Pero también en esto voy a decir la necesidad de hacer, aunque sea algo parecido a la seriedad en la instrucción. No puede ser que hayamos descubierto, después de no sé cuántos años de litigar, que en la Argentina la prueba no estaba digitalizada y que esto que hacíamos los abogados de ir a compulsar la prueba, se podía haber hecho tranquilamente de modo virtual, ahorrando un montón de molestias y un montón de duplicación de copias de papel y de tiempo del abogado y del trabajador de tribunales en que se pudieran generar esas copias. Y eso es una experiencia que tenemos que aprovechar y profundizar, que modernizar no es solo crear un sistema al que podés acceder por internet, sino que ese sistema sea como deben ser los sistemas judiciales, que te den el acceso íntegro a las actuaciones, te permitan el seguimiento y te permitan la participación e inclusive la posibilidad de audiencias virtuales con redes que soporten estas audiencias virtuales, algo que hasta ahora no se había procurado. También me parece una experiencia importante en materia de justicia y poder y pandemia, es que la situación de emergencia no justifica que los tribunales se olviden de la doctrina del Poder Judicial y las cosas que han escrito con anterioridad. Lo que está en las leyes sigue siendo obligatorio en pandemia o fuera de ella, salvo las excepciones que se justifiquen por estado de emergencia, que no es el caso de la continuación de intervenciones que están prohibidas por la propia ley, y que solo se justificaron en la omisión informativa de no generar un escándalo cuando sucedían estas cosas. Me parece que es importante resaltar que la pandemia dejó en evidencia hasta qué punto la información es necesaria para que la sociedad permanezca informada y para que ejerza un derecho y pueda observar con juicio crítico lo que está haciendo uno de los poderes del Estado. Y voy a decir esto como continuación lógica de la situación de cobertura parcial. Tuvimos elecciones en la Corte, y yo recuerdo con toda claridad cuando pasaron elecciones en el año 2000 y se utilizó el mismo sistema que utilizó hoy la Corte, que fue el autovoto. Nazareno se votó a sí mismo. Me acuerdo el escándalo que publicaron los diarios y las titulares de Molde hablando mal de ese autovoto, y cuando vuelve a suceder en el 2021, simplemente silencian y lo ponen como una pequeña anécdota. Porque les quiero decir, hoy el órgano máximo que conduce el Poder Judicial argentino llevó adelante elecciones que fueron severamente cuestionados en cuanto a su modalidad. Y esto me parece que no es menor. Y no podemos permitir que el argumento de la no cobertura por la pandemia nos habilite este tipo de conductas totalmente contrarias a la libertad de expresión y a los criterios republicanos, que los que se rasgan las vestiduras hablando de república omiten cuando necesitan que un resultado sea confirmado. Por último, y esto me parece de especial relevancia, quiero decir que a mí me parece muy peligroso la desatención y la consolidación de desigualdades varias en el mundo del trabajo que quedaron evidenciadas y expuestas brutalmente, de una manera espantosa durante la pandemia. Es decir, gremios que no protegen a sus afiliados, obras sociales que no cuidan a sus afiliados, movimientos sociales que presionan a través de manifestaciones contrarias a las medidas de preservación de la salud. Son escalas de desigualdad que no podemos tolerar, no porque me moleste a mí o porque les resulte molesto a alguien, sino porque afectan los derechos de las propias personas que están reclamando. Es decir, cuando un trabajador se contagia de COVID porque tuvo que seguir trabajando pese a ser grupo de riesgo, y no solo se perjudica a ese trabajador, se perjudica todo el criterio de justicia social en el cual nosotros tenemos montado el sistema de protección al trabajo. De la misma manera, cuando una organización organiza una manifestación que pone en riesgo a los miembros de esa organización, también es un peligro y hay que evitarlo porque no se perjudica solo el manifestante que participa en la manifestación, se perjudica a toda la sociedad. Tengamos claro que en épocas de pandemia tenemos que martillar 50 veces que uno no solo se cuida por la propia salud, sino que se cuida por la salud general de todos, porque uno no solo puede enfermarse, sino además convertirse en un peligroso vector de contagio. Y por último, voy a relatar algo que ya contó Alejandra, pero que me parece importante. Y esto realmente creo.
no puede ser que la pandemia justifique los excesos que estamos viendo en relación a los tribunales. Yo creo que el fallo que relató Alejandro, relativo a las clases presenciales, fue una aberración jurídica sin ninguna justificación, lo cual me preocupa especialmente porque lo dictó una corte que además está conformada por 2 personas que fueron convencionales constituyentes, es decir, que escribieron y estuvieron cuando se decidió que la ciudad autónoma era ciudad autónoma, cuando se determinó que la ciudad autónoma no era una provincia y tampoco se le asimilaba a una provincia, cuando se determinó que no tenía competencias originarias como si tiene las provincias, y esto, necesito hacer esta salvedad, este tratamiento de asimilarla a las provincias empezó hace no mucho, porque esa no fue la doctrina histórica de la Corte que se ha modificado en los últimos años, empezó hace poco en un intento de reforzar la provincialización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero yo les recuerdo que además que la Corte no puede dictar leyes, y para que algo así suceda, ya lo determinaba en su momento el viejo proyecto de Alfonsín, que pretendía llevar la ciudad de Viedma, a la capital a la ciudad de Viedma, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasará a ser provincia solo si una ley así lo determina, que es conforme a lo que ordena la Constitución. Lo otro que quiero decir, que me preocupa mucho y que también vi que sucedió en pandemia, aprovechando esta suerte de distracción que generaba la tragedia de la pandemia, fue el intento de convertir al Tribunal Superior en una nueva instancia totalmente inesperada dentro de la justicia federal, basándose en una norma de la Constitución, que no es Constitución, es reglamento de la Ciudad Autónoma, pretenden controlar sentencias derivadas de la justicia nacional. Me parece absurdo a esta altura tener que explicar a las personas que la justicia del Tribunal Superior no tiene capacidad para conocer causas de materia nacional, porque no hay ninguna ley que así lo habilite, y que el dictado de esa ley no es competencia de las legislaturas provinciales ni de la legislatura de la Ciudad Autónoma, es competencia del Congreso de la Nación, hasta donde dice el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Pero estas cosas pasan porque todos estamos mirando la pandemia, y todos estamos mirando qué es lo que pasa, y nos alegramos porque bajan los muertos, y yo creo que es un alivio que bajen los muertos y los contagiados, pero también es la pregunta cuál es el mundo al que vamos a llegar cuando deje de haber muertos y cuando deje de haber contagiados, porque la pandemia se va a acabar en algún momento, eso nos dice la ciencia, eso nos dicen los que saben, pero la desigualdad y los conflictos de derecho y la inadecuación del Poder Judicial al funcionamiento en pandemia y la desprotección a la cual nos ha sometido, eso no se va a acabar. Y esto lo digo también en nombre de algo que fue espantoso durante la pandemia, que fue el crecimiento de los delitos de violencia de género, frente a los cuales el Poder Judicial en pandemia permaneció absolutamente indiferente. No tuvo reparos en apurarse en resolver la situación de jueces que habían sido designados en su cargo sin el concurso y sin el nombramiento del Consejo de la Magistratura que establece la Constitución, pero que demoraron añares hasta que le dieron respuesta a alguna chica que denunció la violencia de género, y para cuando dieron respuesta a veces esa mujer ya estaba muerta. Creo que esas son las enseñanzas de la pandemia. No podemos dejar que nos distraigan y hay que seguir peleando, no solo por el Estado de Derecho, sino por una pelea que es más importante que la pelea es la pelea contra la desigualdad. No hay que acostumbrarnos a la desigualdad ni permitir que la pandemia nos desvíe de las cosas importantes. Claro que yo quiero vivir en un mundo sin pandemia y sin enfermedad, pero más importante, quiero vivir en un mundo sin desigualdad, porque esa es la única manera de vivir en un mundo con Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciana. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos adelante. Tenemos ahora la última expositora, que como comentamos al principio, Cristina Camaño no está presente en el Zoom porque una situación laboral de un viaje hizo que sea imposible que esté conectada. Pero nos envió su participación grabada. Cristina Camaño es la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, de la AFI, y es la presidenta también de la Asociación Justicia Legítima. Así que Jorge tiene ahí todo preparado para que podamos escuchar su intervención, y por supuesto que también se van a poder hacer comentarios al respecto, y bueno, lo vamos a seguir conversando. Jorge, cuando vos digas. Agradezco a Flaxo esta invitación para participar en el Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas, y también a las 2 compañeras que van a estar conmigo presencialmente, dado que
yo no estoy en el país en este momento. El debate entre democracia y neoliberalismo subyace en la tensión entre democracia e impunidad. Si revisamos las decisiones más controvertidas de los gobiernos nacionales y populares de la región, dejando de lado las decisiones estrictamente económicas, el conflicto siempre es con los factores de poder arraigados en corporaciones, tanto en el sector público como en el privado. Y en esa zona gris entre lo público y lo privado, que es donde termina por plasmarse el ejercicio del poder. La Argentina vivió desde 1983 etapas de flujo y de reflujo en cuanto a reformas de las estructuras de poder. El alfonsinismo enfrentó a la corporación militar. El menemismo sumó debilidades a los uniformados, pero empoderó a otros sectores como las justicias y los grandes grupos económicos concentrados. Y dio poder e impunidad a las policías, como parte de la necesidad de contener la protesta social nacida al calor de la restauración neoliberal. El kirchnerismo impulsó reformas profundas en defensa y seguridad, pero no pudo o no supo cómo avanzar en el proceso de democratización real del servicio de administración de justicia. En paralelo, sufrió los embates de los sectores más concentrados de la economía como parte del debate sobre la apropiación de la riqueza producida por el crecimiento. En esa tensión llegó el gobierno de Mauricio Macri, que funcionó como un impas en el debate en torno a la distribución de la renta. Si durante el siglo XX la barrera la ponían los militares con sus golpes de Estado, en el siglo XXI el dique de contención es a través del lawfare. Lo vimos en todos los países en los que durante la primera década del 2000 hubo gobiernos en mayor o menor medida populares: Brasil, Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia, incluso Honduras. Con distintos métodos y niveles de violencia, la restauración no fue por la vía democrática, porque donde no sacaron a la fuerza a los gobiernos con las policías, los militares y a veces hasta el Parlamento, los persiguieron judicialmente, o ambas. Es necesario que los pueblos de la región entendamos que la persecución judicial que sufrieron los principales referentes de nuestros movimientos populares fue la estrategia continental planificada y coordinada. Así como durante el terrorismo de Estado no hubo errores ni excesos, sino un plan sistemático, el lawfare fue un intento de resolver la disputa del poder que encarnaron nuestros líderes en el gobierno. Detrás del lawfare estaba el poder económico transnacional y local, que no soportaba la integración regional en organismos como la CELAC, la UNASUR o el ALBA, la política exterior multilateral y la distribución de la renta. Detrás del lawfare se escondía la concentración económica y la dependencia. En Argentina, la ley del arrepentido es la ley del lawfare. La diseñaron para evitar los derechos de quienes se enfrentaban una acusación. Quitarle a una persona sus derechos de defensa implica dejar a esa persona desprotegida frente al poder punitivo del Estado. La ley del lawfare es una trampa que permite a quienes llevan adelante el proceso judicial llegar a un acuerdo para que la declaración de quienes ya no podían defenderse se cifra a un guión funcional al show del lawfare. Esa negociación se concretaba en un contexto de vulnerabilidad de las personas acusadas, gracias a la prisión preventiva dictada con el único objetivo de presionar para lograr esa delación guionada. Este abuso de la prisión preventiva no es nuevo para el sistema penal, que lo aplica casi sin control contra jóvenes acusados de delitos menores, casi siempre contra la propiedad. Así, empresarios y exfuncionarios declaraban lo que le decías que declaren para recuperar su libertad. Quienes no lo hacían continuaban detenidos. Y luego, claro, esas declaraciones se difundían en los medios de comunicación. No importaba que la causa perezca cuando avanzaban las distintas instancias judiciales. No buscaban investigaciones sólidas que concluyan en condenas. El objetivo era el aquí y el ahora, porque como dijimos antes, el lawfare sirve para ocultar la restauración neoliberal.
La figura del arrepentido viola el derecho del artículo 18 de la Constitución, que establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. En ese punto existe una falacia al decir que el autor o partícipe de un delito voluntariamente reconoce su hecho. La figura del arrepentido también viola el principio de culpabilidad, por el cual una persona solo puede ser penada en la medida de sus actos. El artículo 41 ter del Código Penal dispone una disminución de la pena para aquellas personas que cooperen, de manera que la pena impuesta se ve directamente afectada por las conductas procesales del sujeto y por lo tanto la sanción deja de tener vinculación con la culpabilidad personal en el hecho cometido. También viola la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 16 de la Constitución y en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que la pena que se le impone al arrepentido se ve influida por su comportamiento a lo largo del proceso, lo que produce un trato desigualitario y discriminatorio en relación a los sujetos que no tuvieron información especial sobre el hecho en el que participaron. Así, quien primero fuese detenido o primero confesase contará con ventajas frente a las siguientes personas involucradas porque tendrá menos recursos para llegar a un acuerdo con la Fiscalía. En la Argentina del lawfare también se violó la garantía del juez natural. Trasladaron jueces, digitaron sorteos, hicieron forum shopping y orientaron investigaciones para garantizar que tanto en la etapa de investigación como durante los juicios orales y en las instancias de revisión de las condenas, los tribunales estén integrados por magistrados que forman parte del acuerdo del lawfare para aniquilar políticamente a referentes de fuerzas políticas que formaron parte de gobiernos populares. Y violaron el derecho a la privacidad al utilizar escuchas telefónicas que debían ser destruidas porque no referían a ningún delito. ¿Para qué sirvieron? Para hostigar mediáticamente a exfuncionarios y exfuncionarias y construir un clima social persecutorio, porque es más fácil violar los derechos de quien ya es culpable públicamente. El profesor Julio Mayer sostenía que la violación de la correspondencia, que se amplía a las comunicaciones personales de todo tipo, es una de las medidas más invasivas, incluso más que el allanamiento del domicilio, porque la posible duración en el tiempo y la pluralidad de los afectados. El gobierno de Mauricio Macri organizó una mesa judicial donde se articulaba la estrategia del lawfare y la coordinación con la justicia federal para la persecución política. Hay una investigación judicial en curso con exfuncionarios implicados. En la mesa judicial participaban funcionarios y funcionarias de primer nivel relacionados con el mundo judicial y el gobierno, como el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia, el ex jefe de gabinete y el ministro de Justicia. Recientemente se comprobó que además uno de los jueces del lawfare jugaba al pádel con el presidente en la residencia presidencial y luego compartían encuentros reservados. La Argentina decidió desarticular de raíz el esquema del lawfare. Una de las primeras decisiones que tomó el presidente, el doctor Alberto Fernández, para comenzar a desarmar el andamiaje del lawfare fue intervenir la Agencia Federal de Inteligencia, una de las herramientas históricas de la persecución judicial a las disidencias al neoliberalismo, y luego quitarle la función de auxiliar de la justicia. Todavía falta mucho. Hay muchos funcionarios y funcionarias judiciales, magistrados y magistradas que sostienen aquellas maniobras. La figura del arrepentido continúa vigente, pero al menos desde el Poder Ejecutivo las herramientas del lawfare fueron desactivadas. El espionaje político y la persecución política significan hacerle trampa a la democracia. El lawfare representó un esfuerzo más de las derechas para frenar el avance de los movimientos populares en la región, como en los 60 y los 70 fue la doctrina de seguridad nacional. Está claro que aprovecharon errores, debilidades y flancos débiles. Por eso es necesario que dejemos de buscar reproducir sus prácticas antidemocráticas pensando que así se ejerce el poder. Nuestros espacios políticos tienen más responsabilidad que ellos.
porque cuando gobiernan las mayorías se otorgan más derechos, pero también se cometen más errores. Por eso es necesaria la integración regional. Esa integración también debe pensar cómo avanzar en reformas profundas de los servicios de administración de justicia, que suelen ser la última trinchera de las derechas. La pandemia generada por el COVID-19 expuso sin filtro las desigualdades, no solamente en nuestros países latinoamericanos. Las potencias debieron elegir un modelo de respuesta frente a esta crisis, y los discursos de esas respuestas mostraron hacia dónde mira cada sector político. También la pandemia obligó a cambiar el rumbo, a orientar las prioridades. El certero primer paso dado para desarmar el esquema de persecución se ralentizó con la pandemia. Cuidar la salud de los argentinos y las argentinas se transformó en prioridad. Hay una tensión constante para nuestros gobiernos, encontrar el punto de equilibrio entre las reformas de la justicia normalmente percibidas como ajena por la sociedad como un problema, salvo cuando se instalan los discursos de mano dura, y otros temas más cercanos a las necesidades inmediatas de la población, como la vivienda, el trabajo, la seguridad social, la educación y la seguridad. Ese equilibrio es importante porque no es posible avanzar en derechos si subsiste un esquema corporativo que solo busca cristalizar el status quo. Sin embargo, tampoco es posible convocar apoyos para estos debates sin crecimiento económico con justicia social. El COVID fue una enorme tragedia para la humanidad y para nuestros estados que no suelen disponer de recursos como las potencias. Sin embargo, también puede tomarse como un desafío para barajar y dar de nuevo. En eso estamos. Muchas gracias. Qué lujo, qué divina charla, Cristina. Bueno, sabemos que esto le va a llegar, así que le agradecemos nuevamente su participación. Seguramente no va a faltar oportunidad de que podamos volver a hacer un nuevo encuentro y que podamos volverlas a invitar y que podamos volvernos a escuchar. Jorge, ¿hay algunas preguntas? Te doy la palabra, así sí, algunas preguntas. Continuamos. Perfecto, gracias Laura. Sí, para Graciana y para Alejandra. Lautaro pregunta, siempre hablamos sobre los contrapesos de los poderes del Estado, pero hoy vemos que el Poder Judicial actúa de manera independiente, sin ningún contrapeso o control. Se ha vulnerado el Estado de Derecho y las garantías procesales con total impunidad. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar mayor transparencia, mayores y mejores controles a los procesos del Poder Judicial, sin que esto implique una teatralización sobre la independencia judicial? ¿Puedo contestar? Mira, Adelante, sí. a mí me parece que efectivamente se ha desnaturalizado el sistema de pesos y contrapesos. Quienes suelen hablar de republicanismo se olvidan que los poderes tienen controles entre sí, y creo que se abusan también de la impunidad que les da una disputa política que tiene muy parejo al Congreso de la Nación y que impide muchas veces el ejercicio de esos controles. Sin perjuicio de lo cual yo he visto cómo se levantaban frente a la posibilidad de que el Ministerio Público sea controlado por una comisión del Congreso que fue creada mucho antes de que existiera un conflicto con el Ministerio Público. Y sin embargo protestan o que dicen que eso ataca la independencia de los poderes. A mí me parece que es muy difícil convertir al Poder Judicial en algo que no sea una teatralización, porque todo está orientado a que se vea como un escenario en el cual se dice o se hace como que se imparte justicia, y lo que hemos visto en los últimos años es que lo que se imparte de esos tribunales básicamente es criterios muy injustos. Dejo a salvo los delitos de lesa humanidad y aquellos lugares del Poder Judicial donde se sigue buscando el restablecimiento del Estado de Derecho. Pero creo que en las cuestiones de mayor actualidad y de mayor urgencia sigue siendo un teatro donde todos hacen como que hacen y finalmente el resultado está cantado de antemano. Tan cantado de antemano está el resultado que nos enteramos por los diarios mucho antes que dicten sentencia.
Bueno, se quedaron esperando que yo también conteste, me parece que sí. Sí. Bueno, no, de acuerdo con Graciana, que bueno, la pregunta se podría traducir en quién le pone la cascabel al gato, y ese es el tema, ¿no? Hay controles intrapoderes y el control parlamentario es necesario y se hace difícil sin las mayorías suficientes que podrían por lo menos garantizar una ley que defina, por ejemplo, la ampliación de la Corte para garantizar la paridad de género, que sería un motivo absolutamente legítimo sin que se pueda sospechar ninguna, tachar de ninguna ilegitimidad, y eso sería una parte de la renovación que tendría que ir definiéndose. Y luego después es un trabajo muy de políticas focalizadas, ¿no? No hay una solución mágica revolucionaria. Tiene que ver con la enseñanza de las universidades, tiene que ver con el sistema de selección de los jueces, tiene que ver con las políticas que se puedan imponer legislativamente para desarrollar tal o cual dispositivo, y también con la fuerza de los movimientos sociales. El movimiento feminista ha estado muy encima de los temas de justicia en la lucha por una mayor prevención, por un lado, articulación con las agencias públicas, y luego también con una adecuada tramitación de las causas en materia de violencia de género. Eso ha sido un colectivo que ha incidido, y bueno, así debieran hacerlo todos. Buenísimo, muchísimas gracias a ambas. Jorge, no sé si teníamos ahí alguna otra consulta, algún comentario. Sí, había una pregunta que se refería también al lawfare, ¿no? Si realmente el lawfare se ha terminado o todavía quedan instituciones o personas que podían, digamos, seguir con el lawfare. Esa era la pregunta. ¿Me permiten responder? Sí. Voy a decir esto, el lawfare no se ha terminado porque sus ejecutores siguen ocupando las mismas sillas que ocuparon cuando hacían lawfare. Seguimos con Stornelli como fiscal, seguimos con los jueces que dictaron prisiones preventivas basadas en una doctrina que no existe en el Código Procesal, ocupando las mismas sillas, y voy a decir algo que lo digo con dolor y porque lo conozco por experiencia. Seguimos con los mismos miembros de una Corte Suprema que a quien les habla les rechazaron el recurso de excarcelación de Héctor Timerman, que se estaba muriendo de cáncer. Y eso fue el lawfare, fue una persecución injustificada y espantosa. Y es muy difícil que los propios autores, de quienes que impulsaron el lawfare y lo permitieron, incluso en su inacción, de pronto cambien y empiecen a impartir justicia. Y las causas que se están investigando ahora lo dejan en evidencia, donde ya no se trata de intervenciones para perseguir, sino intervenciones en defensa propia, a los solos fines de protegerse y encubrirse a sí mismos. Hace 2 días nos enteramos de cómo se ha pedido la sanción de Stornelli por estar pidiendo una causa en la cual era imputado, y quería convertirse en una causa que era prueba de una imputación hacia él. Es decir, eso también es una forma de persecución espantosa, porque imagínense que quienes hemos llevado adelante causas de lawfare tenemos que litigar y pelear con jueces que fueron ejecutores y que muchas de las decisiones que hoy toman lo hacen en defensa propia. Voy a pensar en jueces como Ercolini, que acaba de exculpar de responsabilidad a Paolo Roca, y no, a mí no hay nadie que no tenga claro que eso lo hace por si necesita apoyos del poder permanente, o del Círculo Rojo, llámenlo como quieran, en las causas que lo investigan por la persecución que hizo, por ejemplo, la que hizo sobre Alejandra Gils Carbó, que está con el propio presidente de la Nación, contó cómo le dijo que tenía que procesarla, que eso era lo que tenía que hacer. Entonces, me cuesta mucho pensar que el lawfare se va a acabar mientras sigamos con esos jueces y esos fiscales. Y voy a decir algo que tal vez sea incorrecto, pero yo lo pienso. Si vamos a tener este resultado electoral a causa de la pandemia, la única manera de hacerlo aún más digerible y de olvidarnos de lo espantoso que ha sido, hubiese sido, como dice Alejandra, tener
reformada la Corte Suprema, tener una nueva ley de Ministerio Público y tener un sistema de jueces y fiscales que hagan lo que les manda la Constitución, que no es más que impartir justicia, no hacer política, no sumarse a movimientos políticos ni a movimientos persecutorios, y sobre todo no convertirse en actores políticos, porque por ley están ordenados a no serlo, sino están obligados a ser y actuar como lo que son, funcionarios judiciales. Lo voy a agregar a lo que dijo Graciana, que, bueno, subrayo lo que ella ya dijo, que los actores y los que dan cobertura al lawfare desde las altas esferas judiciales siguen presentes, siguen vigentes, y que no vamos a poder decir nunca que el lawfare ha terminado mientras Milagros Sala esté presa. Es la más grave violación de los derechos humanos de estos últimos tiempos, que una líder social extraordinaria, que ha hecho una obra social que no tiene comparación, de haber sacado, de haberle a gente desposeída, haberle devuelto la dignidad, cultivado educativamente, generando trabajo, generando fábricas, generando hospitales, presa por una acción que es de misoginia, que es racista, que es clasista, y lo más grave que nos puede suceder es que nos olvidemos de Milagros Sala, porque en ese momento estaríamos siendo colaboracionistas de esta grave omisión que hay de que se haga algo dentro de la justicia y dentro de la política para que Milagros Sala sea liberada. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, hay personas en el chat también, bueno, saludándolas, agradeciéndoles las exposiciones. Comentan también en el chat excelentes exposiciones, y hay que reinstalar en la agenda política la necesidad de reformar el Poder Judicial, ¿no? Un poco de todo lo que venimos conversando y de las resistencias que se generan en función de eso, ¿no? Y todo lo que queda por delante, y cómo también la pandemia expuso las debilidades, las falencias, las desigualdades, y así como en algún momento dijimos, bueno, quizás sea una oportunidad para salir para adelante, para repensar esto, y que quizás en algunos espacios se dio o abrió unas nuevas incógnitas, queda sin duda muchísimo por hacer. No sé si Jorge o Cris tienen alguna otra consulta, si acercamos a alguna otra pregunta más. Les quería comentar, porque justo es el día de hoy, Graciana lo había comentado, ¿qué pensaban sobre esta propuesta de los legisladores porteños sobre las modificaciones al Tribunal Superior de Justicia? Graciana trajo un poco este tema. Hay grandes, por supuesto, oposiciones entre las asociaciones de abogados laboralistas y demás, ¿no? Que tienen que ver también con el traspaso de la justicia laboral, o sea, cómo encadena un montón de situaciones, y cómo en definitiva, y también retomando las cosas que decían algunas personas por el chat, influye sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Sobre las personas que transitamos día a día la sociedad, y que no litigamos, que necesitamos acceder al servicio de justicia, y a través de un proyecto que se está presentando hoy en la legislatura, para que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que es como la Corte de la Ciudad, pueda revisar fallos de la justicia nacional. Y son legisladores, ¿no? Porteños, claro, pero no, o sea, lo van a debatir en la legislatura. ¿Cómo hacemos con esto? Mira, yo te voy a decir algo que yo estoy discutiendo esto con mi grupo de abogados, porque esto afectaría de alguna manera competencias propias del Congreso, de quien nosotros somos los abogados, porque se está metiendo en competencias exclusivas y excluyentes, que es dictar este tipo de leyes. Me parece que lo que están haciendo no solo es contrario a la Constitución y al sistema de ordenamiento jurídico de la Argentina, sino que además no me cabe duda que es un típico caso de desvío de poder, porque están siguiendo los criterios que ya intentó seguir la Procuración de la Ciudad Autónoma, y que ha sido sistemáticamente rechazada inclusive por la Corte Suprema. Es decir, no hay manera, no, o sea, creo que es un hecho manifiestamente ilegal y contrario al ordenamiento jurídico lo que está por hacer
la legislatura, y creo que el destino de eso es una acción de inconstitucionalidad, que claramente, según los criterios jurisprudenciales, va a prosperar, y además va a prosperar por la entidad de los actores que tiene detrás. Ayer anoche, a última hora, salió el comunicado que yo me encontré sorprendentemente coincidiendo con la Asociación de Funcionarios y Magistrados Judiciales, asociación con quien tengo cientos de diferencias, pero que en este caso tenían razón en manifestarse de modo contrario. Y también me da cuenta que esta asociación que nuclea a los jueces y fiscales está diciendo claramente que este proyecto no corresponde y da todo un avance sobre lo que piensan los tribunales en relación a una ley de esta naturaleza, completamente por fuera de las competencias que distribuye muy bien la Constitución y con toda claridad, y sobre la que no ha habido discusión alguna a lo largo de casi 200 años. Sí, sería claramente una invasión de una jurisdicción local sobre ámbitos nacionales y federales, que parece como si la provincia, no sé, de Salta se quisiera quedar con un pedazo de Catamarca, que se reuniera a su legislatura y lo decidiera. Es algo absolutamente fuera de todo marco del Estado de Derecho y que va en el plan, en la línea de lo que yo estuve diciendo cuando hablé de las clases presenciales. Hasta el procurador Casal se ha manifestado por la inconstitucionalidad de que el tribunal porteño pueda revisar causas federales en el caso Levinas, y eso está para decisión de la Corte. Pero sería, además, como dije antes, o sea, borrar la historia, borrar la Constitución y causar un grave daño a los intereses de las personas. Es decir, ya realmente es una cuestión que, no sé, que podría haber hasta una intervención, porque ahí se está quebrando el sistema federal. Muchas gracias. Gracias a las dos. Muchas gracias a las dos. Cristina. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que nos quedamos con muy poquito tiempo. Acaban de poner una pregunta más, pero bueno, todo lo bueno es así. Siempre nos quedamos con ganas de más y obviamente las vamos a estar molestando, invitando nuevamente a lo largo de lo que queda de este año para poder seguir conversando sobre estos y otros temas más que han quedado pendientes esta vez. Agradecerles infinitamente por la generosidad y el tiempo, Alejandra, Graciana, obviamente a Cristina, y invitarlas e invitarlos al panel que comienza a las 16, que va a estar Jorge Tireni como uno de los expositores. Se llama Entramados de la Política Social, Burocracias, Organizaciones Sociales y Territorio. También Pobreza, Género y Cuidados como Problemas Públicos, Actores, Dispositivos y Agendas. Y más tarde, Desafíos para el Análisis de Políticas Públicas y la Toma de Decisiones en la Postpandemia. Y por último, en el día de hoy, el Mercosur, después de 30 años, los desafíos para retomar el rumbo de la integración. No se pierdan estos temas que van a estar muy pero muy buenos. Y bueno, agradecerles una vez más porque creo que nos hemos dado un regalo y un gran lujo de tener este gran panel. Felicitar, además de las expositoras, a Laura Coelho y a Jorge Tireni, que son realmente quienes hicieron posible este encuentro maravilloso. Así que muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Queden atentas y atentos y siempre serán bienvenidos aquí a Flaxo Argentina. Un beso grande, cuídense muchísimo. Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes.